Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. Una espiral descendente que parece no tener fin. Así titulaba el informe del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que fue publicado en junio de este año. Y explica muy bien la situación real que están viviendo los venezolanos dentro y fuera de nuestro territorio. Explica muy bien cómo desde hace mucho tiempo, hace meses, años, esta Asamblea Nacional y organizaciones sociales, organizaciones civiles, organizaciones de protección de derechos humanos en Venezuela, hemos venido alertando sobre la crisis económica, política y social que ha devenido en una enorme crisis humanitaria para toda Venezuela. Lo que sucede hoy es que el mundo formalmente reconoce que hoy Venezuela está padeciendo una enorme crisis humanitaria. Y esto tiene sus antecedentes. No solo está en este informe el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, está en diciembre del año 2017 en el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre el deterioro y que dio cuenta sobre el deterioro progresivo de la situación de derechos humanos en Venezuela. Y además está en el informe del Secretario General de la OEA y el panel de expertos publicado en mayo de este mismo año. Son solo 3 de muchos de los informes que se han provocado por el caso venezolano a lo largo y ancho del planeta. Son solo 3 y de los más relevantes de los enormes y gran cantidad de informes que se han generado desde organizaciones mundiales de protección de derechos humanos. Evidentemente, deja este 73 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dejó evidente en el debate general, en la sesión general, dejó evidente que Venezuela no escapa y no deja de ser uno de los principales temas de debate y discusión en el campo internacional. Que el planeta entero tiene conocimiento de la difícil situación que están viviendo hombres y mujeres en Venezuela. Que el planeta entero, que los sectores políticos del mundo tienen clara conciencia de que hay una masiva migración de venezolanos que ha transformado definitivamente la realidad latinoamericana y que la distorsión que hoy representa Venezuela es una distorsión no solamente regional, sino que ahora pasa a ser también una distorsión mundial. Evidentemente, hoy los venezolanos hemos dado un paso más en el rescate y en la promoción de la defensa de los derechos humanos de todos los venezolanos. Pero además hemos dado un paso más al permitirse en la reunión del Consejo de Derechos Humanos, que solo 3 consejos existen en la Organización de Naciones Unidas, en la reunión de Consejo de Derechos Humanos, que se diera una resolución aprobada de la promoción y protección de los derechos humanos de Venezuela, y a esto quiero referirme. En primer lugar, esta resolución deja claro algo que el gobierno o los que están en el poder tienen rato negando, que en Venezuela hay una profunda crisis humanitaria, que en Venezuela se está viviendo y se está padeciendo el no tener medicamentos, el no tener alimentos, el no tener ni siquiera las garantías mínimas de poder ser ciudadano como lo dicta la Constitución en nuestro país. Pero además, esta resolución quiere dejar claro algunas cosas. Lo primero, reconoce que hay un informe emanado por el Alto Comisionado de Derechos Humanos. En segundo lugar, expresa la más profunda preocupación por las graves violaciones a los derechos humanos y en ese contexto establece que se produce por una crisis económica, política, social y humanitaria. Pero en tercer lugar, le exhorta al gobierno, al poder, a que acepte la asistencia humanitaria. Y allí queremos referirnos especialmente a todo este proceso que lamentablemente se ha vivido en Venezuela de destrucción paulatina de las instituciones. La crisis humanitaria que hoy padece Venezuela no es más que el producto de la destrucción paulatina de las instituciones. La crisis institucional ha devenido en Venezuela una crisis política, una crisis económica y una crisis humanitaria. En ese marco de exhorto al gobierno, al poder de que acepte la asistencia humanitaria, nosotros de esta Asamblea Nacional volvemos a colocar este espacio, este poder público nacional como uno de los epicentros nacionales que permita destrancar y crear la posibilidad de salir de la enorme crisis que estamos viviendo. Ya en esta Asamblea Nacional, en el año 2016, se debatió un proyecto de ley para permitir la entrada de ayuda humanitaria a través de la cooperación internacional.
Pues ese proyecto de ley sigue allí vigente y esas 40 y tantos puestos que están en la Asamblea Nacional siguen allí aunque estén vacíos. Que se permita entonces que se renueve la institucionalidad de esta Asamblea Nacional y se permita generar una ley que garantice que este exhorto de ayuda humanitaria y asistencia humanitaria sea una realidad en medicamentos, sea una realidad en alimentos para todos los venezolanos. Pero además esta resolución habla de que Venezuela debe cooperar con la Oficina del Alto Comisionado y le pide que el poder coopere y entienda. Y lo primero que pasa es porque el poder acepte que en Venezuela estamos viviendo una enorme tragedia que no escapa a nadie, una enorme tragedia que ha tocado a millones de venezolanos y que ya alcanza más del 80% de los venezolanos en niveles de pobreza. Esta misma resolución habla y le solicita a Michelle Bachelet, ahora comisionada de los Derechos Humanos, a que redacte un informe exhaustivo por escrito. Y la propia Michelle Bachelet ha pedido que se les permita la entrada a expertos de la Comisión o del Consejo a Venezuela para que constaten in situ la situación que se está viviendo, la situación que se está denunciando. Nosotros de esta Asamblea vamos mucho más. Qué bueno sería que la propia Michelle Bachelet venga a Venezuela y constate ella la situación terrible que están viviendo todos los venezolanos. Qué bueno sería que se le permita su entrada y que pueda ir a los hospitales de Venezuela para que vea a la gente haciendo cola para poder operarse, o que vaya a las farmacias a ver si consigue los medicamentos, o que vaya a los supermercados o vaya y asista a las colas de gente que se para todos los días en la madrugada para ver si puede alcanzar comprar un pollo o un kilo de carne a precio regulado. Qué bueno sería que pueda ir a la frontera para que vea los miles y miles de venezolanos que todos los días se desplazan con solamente la esperanza, buscando su vida y buscando su ciudadanía en otras tierras. Qué bueno sería que se permitiera efectivamente que Venezuela pudiera avanzar en esa cooperación internacional, que el mundo pudiera ver lo que está pasando efectivamente in situ en Venezuela. Yo cierro solamente diciendo que este debate tiene que permitirnos que llevemos al Alto Comisionado de las Naciones Unidas toda la información que esta Asamblea Nacional desde hace mucho tiempo ha venido recabando, pero que además se entienda que lo que pasó en la Asamblea General de las Naciones Unidas y lo que sigue pasando ahora en la Corte Penal Internacional es parte de una lucha que debe permitir a todos los venezolanos no solamente salir de esta crisis, sino reconstruir la institucionalidad. Y reconstruir la institucionalidad de este país pasa por reconstruir la democracia. Es todo. Muchas gracias. La libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.